Veo que algunos se están incorporando ahí. Cristian también, bienvenido. Y bienvenido a todos una vez más. Y vamos a dar comienzo. Como dije, la sesión va a quedar grabada y cualquier cosa que lleguen, que más se incorporarán poco a poco. Bien, las velas Heikenashi es un tipo de indicador. Vamos a ver un poquito algo. Preparé unas diapositivas por ahí con algunas imágenes que pude encontrar para hacerlo más fácil. Y después obviamente nos vamos a un gráfico para poder ver cómo funcionan las lecturas, y las estrategias son bien simples, no es tan compleja como el resto, sino que este tipo de velas nos entregan toda la información necesaria. Obviamente las velas japonesas también las entregan, solamente que son un poquito más complejas. Ya, aquí tenemos menos patrones, los patrones son muy básicos y tenemos menos cantidad de velas. O sea, tenemos una vela de entrada, una vela de salida, qué sé yo, cuando estamos dentro, posible retorno o posible pullback, ¿cierto? Y es mucho más simple. Por eso quise entregarles esta información hoy. Creo que nos va a servir, les va a servir a todos ustedes. Obviamente hay que darle práctica. No solamente se dejen llevar por lo que vean acá, sino que también empiecen a averiguar ustedes un poco más. Si no, tendríamos que hacer una sesión de 4 o 5 horas para poder explicarles todo muy a fondo. Lo que vamos a hacer hoy es bastante superficial. Vamos a ver algunos gráficos, vamos a ver si es que se da la oportunidad de poder entrar a hacer alguna entrada, no sé, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al gráfico. Quiero dejar muy claro que todo lo que se haga hoy es totalmente informativo. Nada es o nada se debe interpretar, ni tampoco es una señal de entrada a los mercados. Como dije en principio, todos tenemos la responsabilidad de cuando vemos algo, incluyéndome a mí también, porque no significa porque tengamos 12, 13 años de experiencia lo vamos a saber todo. Incluyéndome a mí también, cuando vemos algo, es indagar dentro de ello, cuánto me sirve o no, primero que nada, y qué fiabilidad tiene todo esto. Yo estas velas las llevo usando aproximadamente 8 años. Las uso no en todas mis operativas, paso por lapsus de tiempo, ¿no? De cuando las uso y cuando no, pero las veces que la he usado me ha dado buenos resultados. Ya con todos estos años de experiencia, ya entre velas japonesas, Heikinashi y todo eso, ya como que no tengo mucha diferencia entre una y otra, pero para las personas que se están iniciando, como ustedes, que la mayoría de ustedes han sido alumnos míos, y obviamente para los futuros que lo vean a través de nuestro canal de YouTube, les va a servir bastante. Son muy fáciles su lectura. Vamos a comenzar dándole una miradita un poquito al origen e información de las velas Heikinashi. Primero que nada hay que tomar en cuenta que la palabra es Heiken, ya no Heikin. En algunos lugares lo toman como Heikin, pero está mal dicho. No tengo en estos minutos a mano el significado de Heikin, pero no tiene nada que ver con esto, es totalmente diferente. Así que la palabra es Heiken Ashi. Las velas Heiken Ashi tienen su origen en los años 60. Fueron desarrolladas por un trader de materias primas anónimo. Eh, no ha sido hasta las últimas décadas que se han popularizado gracias a Yasuji Tamanaka. Para los amigos japoneses que me están viendo, disculpa si pronuncio mal. Las velas Heikinashi representan el promedio. Ojo, esta parte quiero que la entiendan muy bien. Las velas Heikinashi representan el promedio del ritmo de los precios. Heiken en japonés significa media y Ashi significa ritmo. ¿Ya? De ahí su nombre y la fórmula de cálculo. Más adelante les voy a mostrar cómo se calculan. También tienen un precio de apertura, de cierre máximo y mínimo, pero son diferentes. Su composición es diferente a cómo se hacen las velas japonesas. No se utilizan de la misma manera que las velas tradicionales. Su utilidad básica se centra en encontrar periodos con tendencia, posibles puntos de inversión y patrones clásicos en el análisis técnico.
aquí vamos a ver un poquito el cálculo. Puede ser un poquito engorroso al principio, se les puede hacer difícil salirse de los parámetros normales de las velas japonesas, pero créanme que con el tiempo y repasando esto varias veces, buscando información impresa tal vez en algún libro en específico que pueda tener esto, o simplemente con la ayuda de YouTube y obviamente pueden recurrir a mí a través de nuestro grupo de Telegram para poder ayudarles un poco más sobre el tema. El cálculo del OHLC, ya saben que OHLC significa Open, High, Low, Close, ¿cierto? Y tenemos cierre. ¿Cómo se calcula el cierre? El cierre se calcula apertura más el máximo más el mínimo más el cierre entre 4, o sea, dividido en 4. La apertura de la vela anterior más cierre de la vela anterior entre 2 o dividido en 2. El máximo de las velas se calcula valor del máximo, apertura o cierre. Y el mínimo, valor mínimo de apertura o cierre. Como les dije, estas fórmulas son un poquito complejas de asimilar, no de entender obviamente, está todo muy claro, pero de asimilar al momento de ver una vela, entender que el cierre de la vela, ¿cierto? Puede ser, o sea, es una mezcla de eh, de 4 puntos, que es el máximo, el mínimo, el cierre y apertura, dividido en 4. Y eso hace un poquito más complejo las cosas. Por eso vuelvo a repetir que hay que darles tiempo, hay que tratar de procesar bien la información para poder manejarlas muy bien. Esto del máximo, el cierre y el mínimo, todos obviamente estamos conscientes que son datos muy importantes, ya que es el precio puro. Y si vamos a utilizar las velas Heikin-Ashi, hay que tenerlas siempre bien entendidas. Aquí les tengo una diapositiva con una comparación entre las velas Heikin-Ashi y velas japonesas. Si se dan cuenta, en la gráfica de la izquierda tenemos las velas japonesas claras, las que conocemos de toda la vida, y a mano derecha tenemos nuestras velas de Heikin-Ashi. Para poder darles a entender de una manera mucho más fácil, mucho más coloquial, ¿cierto? De qué son las velas Heikin-Ashi, es una suavización de las velas normales. O sea, eliminamos el ruido, que es lo que nosotros siempre pretendemos tratar de hacer cuando vemos un gráfico. En el gráfico de mano izquierda podemos ver muchas velas de cuerpos pequeños, sobre todo en la parte inferior, que nos representan indecisión, nos representan muchas veces retrocesos, continuación, pero tienen mucha mecha, equidistante, algunos cuerpos pequeños, entonces todo eso es poca volatilidad, puede ser poca participación, puede ser indecisión en los mercados, dependiendo del horario, obviamente, en el que estemos operando, etcétera, etcétera. Y a mano derecha tenemos una filtración, un gráfico con velas Heikin-Ashi con una suavización bastante grande. Las velas Heikin-Ashi las utilizamos en un 90% o 99% de las veces para poder encontrar el principio de una tendencia o poder meternos en algún pullback, o simplemente cuando tenemos una tendencia en una dirección específica, esperar el famoso retorno cuando decimos cuándo esto se va a recuperar, si es que se recupera obviamente, nos sirve para entrar prácticamente al principio de esto. O sea, para simplificarlo, ustedes saben que existen las fases de mercado, que es acumulación, ¿cierto? Crecida, distribución, caída. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es evitar entrar en la fase superior, que es la distribución, donde los mercados se lateralizan, los grandes fondos, los grandes bancos, todo, o los grandes inversionistas del retail, sacan sus ganancias y obviamente se empieza a colocar plano el gráfico. Debemos tratar en lo posible, o sea, es uno de los puntos principales del trading, no entrar en alguna dirección en específico hasta que no se cumpla la fase de distribución. Y para eso podemos usar estas velas de Heikin-Ashi para poder filtrar eso y entender bien cuándo vamos a tener un nuevo
comienzo de tendencia. Aquí tenemos algunos tipos, los tipos más comunes. Si se dan cuenta, tengo solamente 4 velas. Obviamente hay muchas más, muchos patrones más o muchas formas más, pero no tanto como en las velas japonesas. Pero aquí tenemos bastante claro las velas que tenemos que tomar conciencia. A mano izquierda empezamos con la vela fuerte, ¿cierto? De bullish, que le llaman, ¿cierto? Que es alcista. Mecha superior, o sea, la mecha de la vela aquí te indica la dirección. Eso hay que tener en cuenta. Las mechas de la vela te muestran la dirección del mercado y obviamente lo respaldas con su color. Vela azul o verde, como lo tengan configurado en sus ordenadores. Vela alcista, mecha superior, en lo posible bastante larga y un cuerpo amplio, estilo envolvente, en lo posible. La vela bajista o la bearish trend la tenemos también, pero lo mismo es al revés. Una vela bajista fuerte con cuerpo amplio y su mecha inferior larga. Y al ladito tenemos las velas de debilidad, las velas de indecisión o las velas de cuando se empieza a debilitar un movimiento prolongado. Voy a retroceder un poquitito la diapositiva. Cuando tenemos un mercado indeciso, las velas empiezan a achicar su cuerpo. Fíjense en la gráfica de mano derecha. Tenemos velas grandes, amplias, cuerpos bastante largos, con mechas muy largas hacia abajo, pero después empiezan a aparecer las velas después de las grandes. A esta altura más o menos, tenemos velas de indecisión. Empiezan a aparecer mechas X distantes a los dos lados y los cuerpos se empiezan a achicar poco a poco. ¿Ya? Esas son las velas de debilidad y son los puntos donde nosotros podemos tomar decisión de salir o esperar a que dé la vuelta y nosotros poder entrar al mercado en la dirección que nos está presentando el gráfico. Aquí tengo una foto que, si se dan cuenta, bien la saqué de internet, no les voy a mentir, no la hice yo, la verdad, porque estuve bastante ocupado, pero está ahí. Estos son algunos patrones, son los patrones más vistos en el mercado. Vamos a ir viéndolos poco a poco y después los vamos a ver en el gráfico. Tenemos dos velas de cuerpo amplio, dice vela de continuación. El trader puede ir incrementando posiciones a favor o ir reduciendo las contrarias, pero no son señales fuertes de entrada. Ojo, si se dan cuenta, las velas tienen un cuerpo relativamente estándar, pero tienen mechas en los dos lados. Cuando estamos estamos operando, digamos, tenemos una operación abierta, estas velas nos indican continuidad. A mano derecha tenemos velas de entrada, las mismas velas que les mostré hace poco con cola o con mecha solamente a un lado. Si aparecen en medio de una tendencia, el trader podrá incrementar posiciones. Recuerden que todos saben que siempre hablamos nosotros de cuando agarramos una tendencia, obviamente ir asegurando con nuestro stop loss a favor, un stop dinámico, tratar de ir colocando más órdenes, incrementar las posiciones, y estas velas son velas de entrada. Y si aparece en medio de una tendencia, el trader podría incrementar posiciones también. Es clave que el cuerpo sea grande. ¿Ya? Más abajito, a mano izquierda inferior, tenemos tres velas. Velas de indecisión, si se dan cuenta, se parecen mucho a las velas japonesas. Suelen tener cuerpos pequeños y sombras largas. El inversor, en función de su perfil de riesgo, podría empezar a comprar. ¿Ya? Si se dan cuenta, la vela negra es la bajista y velas de indecisión para después tomar, obviamente, la dirección que nosotros queremos. Velas de ralentización. Si una vela tiene un rango mucho menor al anterior, aunque no sea cambio de tendencia inmediato, aplica alerta. Si se dan cuenta, tenemos la vela grande, acá una vela de cuerpo amplio que nos indica decisión en el mercado, y después nos empiezan a aparecer mechas en los dos lugares, en las dos partes, arriba y abajo. Los cuerpos comienzan a achicar, se comienza a achatar las velas
Y eso a nosotros nos dice dos cosas. Tal vez se viene un cambio de tendencia y tenemos que estar alerta. ¿Qué se puede hacer en una situación como esta si yo estoy dentro del mercado? Tenemos dos opciones. Si somos poco tolerantes al riesgo, es cerrar nuestra posición directamente y operar solamente las velas que tengan cuerpos amplios. Puede ser buena idea, sí, pero también limitaríamos en algún minuto tal vez nuestras posibles futuras ganancias. Recuerden que no toda ralentización o no toda indecisión en el mercado se convierte en un cambio de tendencia. También puede ser un posible pullback y después continúe cayendo o continúe subiendo dependiendo de la dirección. Lo que yo recomiendo en estos casos es apegar el stop lo máximo posible, lo máximo tolerado por el gráfico, dejándole espacio obviamente de movimiento. Si yo saco un cálculo que los pullback promedios son 20 pips, obviamente no le voy a colocar un stop de 10 pips, sería sacarme del mercado innecesariamente si es que continúa cayendo subiendo. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Sacar un promedio más o menos a simple vista de los pullbacks anteriores, de cuántos pips son, y en base a eso, obviamente, tomar una decisión, colocar un stop a 20, 25 pips, dependiendo del promedio que ha venido haciendo. Recuerden que siempre les he dicho lo mismo, el stop no se puede calcular con un número redondo. No podemos decir yo en el euro dólar voy a colocar un stop de 20 pips. Eso es incorrecto. Si yo saco una media que el euro dólar al día se mueve entre 80 y 120 pips, 20 pips no es nada. Obviamente depende mucho de la temporalidad también. Si yo coloco un stop de 20 pips en un gráfico diario, no me sirve para nada. Si yo coloco un stop de 20 pips en un gráfico de 5 minutos, tal vez pueda hacer mucho. Entonces, dependiendo de la temporalidad, vamos a colocar un stop discrecional y cuando tenemos este tipo de ralentización en el mercado que nos va demostrando el gráfico también, lo que hacemos nosotros es acotar el stop si es que estamos trabajando con un stop dinámico. Dicho esto, quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo hablado por el momento, o si no, pasamos a nuestra plataforma ya. Pueden activar los micrófonos, recuerden que aquí somos light, amigos. No hacemos webinar todos callados. Claro, hasta el momento. ¿Qué tal, amigo mío, Jonathan? Bien, excelente, excelente, amigo, gracias. ¿Alguna duda más por ahí, amigos? ¿Todo bien? Dice Edgar. Víctor Orlando, buenas noches, me saludaste cuando comenzamos. Bien, creo que no hay dudas, no hay preguntas. No. Vamos a darle una miradita al gráfico entonces. Acá, bueno, en el gráfico vamos a escoger el típico euro dólar. Vamos a colocar una gráfica limpia. Aquí les voy a dar un pequeño tip. Cuando nosotros colocamos el indicador de velas Heikin Ashi y sobre las velas japonesas se distorsiona totalmente nuestro gráfico. Vamos a hacer la prueba para que ustedes también puedan verlo. En personalizados, buscamos aquí, se encuentra Heikin Ashi. El color de las velas, no sé si será porque soy usuario de Mac, pero a mí no me aparece en el color predeterminado, así que yo les cambio el color, la vela bajista en rojo, y bien saben que yo uso las velas alcistas en azul. Cada uno de estos, si es que en Windows se queda automático, excelente. Si no, como les digo, lo tendrán que hacer manualmente conmigo. Se crean una plantilla, obviamente, para no estar haciéndolo cada vez que vayan a colocar sus velas. Miro acá, todo bien, como en igual solamente tocamos los colores y aplicamos. Si se dan cuenta, el gráfico se distorsiona bastante porque de fondo tengo las velas japonesas. Y en ese caso, ¿qué hago? Paso el gráfico normal a un gráfico de líneas. El color de la línea de atrás lo puedo cambiar presionando F8 o clic derecho sobre la pantalla, propiedades, y aquí tengo gráfico de líneas. Yo lo voy a pasar, por ejemplo, a blanco para que no me estorbe en nada.
Y ahí quedan mis velas Heiken Ashi. Obviamente le podemos dar un grosor mayor o menor. Yo lo dejo estándar como viene por defecto en la plataforma. Y me puedo dar cuenta la suavidad que tiene en el gráfico. Vamos a hacer algo, voy a borrar, denme un segundito. Vamos a abrir dos gráficos del euro dólar para poder hacer la comparativa en vivo de la diferencia y cómo suaviza obviamente el gráfico de estas velas. Vamos a sacar SP500, el Dow, el DAX. Perdón. Vamos a colocar las velas aquí también. Ah, no, esta la vamos a dejar como vela japonesa, dijimos. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Velas de un día. El otro también está en un día. Y vamos a achicar. Miren, así a simple vista nos podemos dar cuenta perfectamente de la suavidad que generan las velas. Vamos a agregar un tick más y un tick más a este. Fíjense la diferencia. Es bastante grande entre una y otra. Obviamente en el euro dólar hemos tenido una semana terrible. Un día sube, un día baja. Tal vez no sea el par adecuado para analizar o para ver las diferencias, pero creo que en una hora se ve mejor. Sí, se ve mucho mejor. Miren. Fíjense en esta parte del gráfico, todo este ruido que tenemos acá generado por los pullbacks. Tenemos dos pullbacks aquí, este y el de acá. Y acá miren, nos aparecen velas de indecisión. Puede ser, como dijimos, acotar los stop por si es que esto llega a dar la vuelta, tenemos que prevenir, o simplemente acotar el stop a lo máximo posible y esperar a que el precio reaccione. Pero fíjense la suavidad que hay y la comparativa entre las velas Heikin Ashi y las velas japonesas. Es bastante diferente el gráfico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pero al momento no. Nada, amigos, activen los micrófonos si gustan. Sé que sería más confiable trabajar con esas Pelejikinachi que con la japonesa, Depende, porque si la el entiendes ruido bien, se ve más directo a la tendencia. fíjate un detalle que si te das cuenta, hay que tener cuidado con los cálculos. Mira, aquí yo tengo una vela larga bajista en una hora en el euro dólar. Fíjate, esta vela mide 69 pips. Y aquí la misma vela te mide 49 pips. O sea, el movimiento total te mide los 60 prácticamente, de arriba a abajo te mide los 60, pero fíjate la cantidad de velas que hay entre una y otra, a pesar que son de una hora cada una. Mira, tienen lo mismo, pero fíjate la diferencia en las velas. Hay que tener claro, ¿y eso por qué se da? Por el cálculo de esta vela, por la apertura, el cierre, ¿cierto? Dividido entre 4 y todo que nos puede distorsionar un poquito el precio de entrada. Esto es un promedio de esto. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Como les digo, la recomendación mía es obviamente seguir investigando, seguir haciéndole seguimiento siempre. Estas velas sirven para cualquier mercado. Normalmente, como lo vieron ustedes, fueron creadas con otra intención, pero se puede usar en cualquier mercado. Si gustan, podemos hacer la prueba con algún tipo de índices, por ejemplo, con el SP500. Podemos ver que es bastante más suave. Vamos a colocar aquí también el SP500 en las velas japonesas.
Fíjense la diferencia. No es mucha, pero hay menos ruido, sobre todo en esta parte de acá donde tenemos velas continuas azules. Aquí se ve mucho menos ruido. Esto está muy similar acá. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos este pullback que hizo, pero aquí tenemos la vela que continúa bajando. O sea, se suaviza y filtra bastante el ruido. Ahora, si miramos estas velas, las estrategias que se usan en este tipo de gráficos es bastante simple. No es una estrategia, como le estaba diciendo a principio a algunos, no es una estrategia, coloca una media de tanto, hace esto otro, bla, bla, bla. Aquí nos manejamos solamente con las velas, acción de precio puro. Miren, aquí tenemos un movimiento bajista, velas grandes, fuertes, y después comienzan a aparecer o aparece nuestra vela de indecisión. Miren, obviamente no vamos a entrar a la primera vela azul, para los más arriesgados tal vez puede ser, pero esta vela también está dentro del rango de indecisión. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo pequeño y tiene mecha en los dos lados. Nosotros tenemos que buscar las velas de cuerpo amplio y en lo posible con mecha solamente en la dirección en la que pretendemos entrar, en este caso alcista. Entonces estaríamos entrando al cierre de esta vela. Acá voy a borrar lo que marqué anteriormente y entramos aquí al mercado. En esta vela, cierra esta vela y yo me meto al mercado, con vela cerrada siempre. Y después, ¿dónde me salgo? ¿O dónde acoto el stop? Cuando vuelve a aparecer una vela de indecisión. O sea, en este caso, en esta operativa, nosotros podríamos haber comenzado con un stop por acá abajo, por debajo obviamente de las mechas anteriores. Hay que dejar un espacio siempre por un posible retesteo del nivel. Y entramos al mercado. A esta altura ya deberíamos estar en break-even. Después, a esta altura ya deberíamos estar acá, más o menos, hubiésemos asegurado ya nuestra operativa. Y cuando nos aparece esta vela de indecisión que tengo acá, cuerpo pequeño y mecha en las dos partes, acoto mi stop a lo máximo posible. Más o menos le dejo una vela y media de distancia por cualquier cosa. Se da la vuelta, me saqué del mercado, perfecto. Yo ya estoy positivo, pero que no me pille si es que se va a dar la vuelta con un stop por acá abajo. Como no dio la vuelta y continúa, yo sigo mi movimiento. Y si se dan cuenta, el mercado vuelve a mostrarme una vela con cuerpo amplio, a pesar que tiene una mecha pequeña acá. Si es que llegaron en este punto para entrar al mercado, se puede tomar en cuenta esta vela. ¿Por qué? Porque no es como esta de acá que tuvimos que esperar. Esta tiene un cuerpo bastante amplio. Lo que nosotros tenemos que calcular siempre, y este tip se los voy a dar como un regalo, la mecha, o sea, perdón, el cuerpo de la vela con el que yo decido entrar debe ser más grande siempre que el cuerpo de la vela anterior. ¿Ya? Tiene que ser más grande que la vela del cuerpo anterior. Si yo me doy cuenta en esta vela que yo marqué acá, el cuerpo equivale a las dos velas de indecisión y más. ¿Ya? Entonces podemos considerar entrar en esa vela apenas cierre, obviamente, apenas cierre su periodo y abra la otra vela, yo me meto al mercado. ¿Hasta dónde sigo? Aquí nuevamente nos aparece una vela de indecisión, cuerpo pequeño. Como les dije, estas partes pueden ser pullbacks o pueden ser agotamiento de tendencia y comienza una caída, en este caso, si tenemos una tendencia alcista previa. Pero también puede ser solamente un descanso, una consolidación, puede ser un pullback y después puede continuar su rumbo. Por eso, para no ser tajantes, porque hay algunas estrategias que son muy tajantes, o sea, si tienen mecha inferior en este caso y el cuerpo hacia arriba, te dicen cierra la operativa. Eso es muy tajante, yo creo, y te limita bastante las ganancias. A pesar que la ganancia aquí hubiese sido ínfima, en comparación a todo lo que hemos venido haciendo, yo no hubiese cerrado la operativa, hubiese fijado un stop más o menos a esta altura para darle espacio de movimiento un poquito por debajo de la última vela fuerte que tuve y después espero
a que el precio haga lo que tenga que hacer. Yo no puedo intervenir en eso, nadie puede. De nosotros, del retail, del trader del retail, no tiene la capacidad para retener o redireccionar algún tipo de precio. Por ende, le tengo que dar ese espacio que haga lo que tenga que hacer. Y lo va a hacer. Estés tú dentro, estés fuera, estés en compra, en venta, estés donde estés, el mercado siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hago? Le doy un stop aquí cortito y después me meto al mercado. En esta situación también podemos incrementar posiciones. Por ejemplo, si tenemos una vela de indecisión que al final terminó siendo positiva y continúa, tal vez podamos incrementar posiciones cuando tengamos la vela de confirmación de continuidad, que viene siendo esta vela de acá. A pesar que tiene un cuerpo mucho más pequeño que las anteriores, así y todo, tiene una mecha con dirección alcista, o sea, superior, y hacia abajo no tiene ninguna. Y tiene un cuerpo amplio que abarca al otro cuerpo anterior. Y aquí podríamos haber hecho una incrementación de posiciones porque ya estaríamos con un stop a favor. Y obviamente llega un punto en que cuando aparece la indecisión nuevamente, yo acoto mi stop lo máximo posible, por acá más o menos, y después obviamente aquí a este nivel ya me estaría sacando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es bastante sencillo. Lamentablemente hoy no vamos a hacer un webinar de 2 horas como estamos acostumbrados. Es bastante corto, es bastante sencillo, solo requiere de práctica, un poquito más de conocimiento. Hay varios detalles que se le pueden agregar que con el tiempo podemos ir haciendo juntos. Obviamente todo esto de las velas Heikin-Ashi se ven a fondo en los cursos en el nuevo curso completo que hacemos. Está todo incluido dentro, pero también pueden ir por su propia cuenta indagando un poquito. Y como un regalito de esto, se pueden apoyar en una media de 200 periodos simple también. La media de 200 periodos simple va a tomar en cuenta el precio de Heikin-Ashi. ¿Ya? Eso es un pequeño tip que les regalo por hoy. ¿Es necesario? No. Por el momento, o sea, yo creo que solamente con lectura de las velas Heikin-Ashi para mí basta y sobra. Por sí mismo es un indicador que no requiere apoyarse con otro indicador. Está bastante claro. Si gustan, vamos a retroceder un poquito, a analizar un poco más alguna situación donde hayamos tenido una reversión. Acá, por ejemplo, miren, tenemos velas alcistas, cuerpos. Recuerden, vamos a entrar solamente con las velas. Esto sí que es una de las reglas al momento de operar. Vamos a entrar solamente con velas, en este caso alcista, o en un caso bajista con este tipo de velas. Así. Entonces, cuando comienza esto, deberíamos haber entrado aquí o acá. En lo posible con las velas grandes. Recuerden, si la vela que me marca ya la entrada, yo siempre lo hago y se los recomiendo a ustedes que lo comparen con la vela de indecisión anterior o cuando comenzó la posible reversión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hago? Yo la comparo con esta, con mi otra vela que me cambió de color, o sea, pasó a ser positiva de negativa, que venía haciendo, y después tomo esta vela. Esta vela la miro y la comparo con estas dos últimas velas que acabo de marcar. El cuerpo es bastante más grande que las otras dos, así que puedo entrar al mercado con esa vela. Aquí nuevamente tenemos indecisión. Aquí, ¿qué hacíamos? Esperábamos un poco, acotando los stops en lo posible, si es que se puede, o si no, esperamos solamente. Si está muy cerca, porque el stop estaría por acá, a esta altura el stop tal vez estaría en break-even, tal vez. Y lo dejaríamos ahí, en esta situación que el espacio es bastante corto, ¿no? Lo podemos dejar por lo menos en break-even o tal vez asegurar $1, ¿no? O 50 centavos, lo que sea que valga la pena haber entrado, nada más. Pero siempre asegurando. Y después esperamos la reacción. En este caso la reacción no hizo mucho y después continuó subiendo y la ganancia fue bastante fuerte. Y después de cierto tiempo, las velas se empiezan a achicar. Fíjense acá.
eso ya es indicio de cansancio, a pesar que siguen siendo velas con una sola mecha en una dirección y cuerpos relativamente amplios, ¿no? Si lo comparamos con esto, todo es pequeño, así que saquen un cálculo promedio. Aquí ya empieza la ralentización. Aquí, ¿qué debemos hacer nosotros? Si entramos nosotros al mercado a esta altura, ya tendríamos que tener nuestro stop como mínimo por acá, como mínimo, al momento de empezar a aparecer estas velas que se encuentran más pequeñitas. Nuestro stop debería estar mínimo por acá abajo. Si es que hubiésemos entrado aquí. Entrada. Y aquí le voy a poner SL. Entonces, ¿qué hago yo? Veo las velas pequeñas. Perfecto, no me voy a panicar inmediatamente con la primera vela pequeña, sino que le vamos a dar una o dos velas. Y aquí en este caso ya veo que, aunque sea muy pequeñita, tiene una pequeña mecha inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Acotamos el stop hasta la última vela grande que tuvimos. En este caso fue esta. No pegada, sino que con una pequeña separación entre ellas. Y dejamos que el precio evolucione. Que toque el stop, que siga para arriba, que haga lo que haga. Aquí en este caso el precio hubiese seguido. A esta altura más o menos, tal vez hubiésemos acercado una velita más el stop y hubiésemos sacado un poco más de dinero al mercado, porque después comienza la indecisión y aparecen las velas bajistas, ¿cierto? Y que nos indican y ya no hubiese sacado al mercado a esta altura. Tal vez un poco más abajo, tal vez un poco más arriba, todo depende de la discreción del trader de colocar su stop. Si se dan cuenta, no es algo tan complejo, no es algo que te mate la vida y que te vayas a matar leyendo velas, como en las velas japonesas, pero sí hay que tener paciencia, lectura de estas velas, tratar de interpretarlas en lo posible con la tabla que queda acá. Voy a ver si después la puedo mandar al grupo de Telegram, esa tabla, para que la tengan ahí. Se ve un poquito borrosa, pero bueno, más que nada, por lo menos se puede leer, ¿no? Se las voy a mandar de todas formas para que la tengan a mano en lo posible y vayan acostumbrándose. ¿Alguna duda, alguna pregunta, amigos? Ferdinand, una pregunta. Por Estas supuesto, velas, Leonardo. ¿cuál es la temporalidad más acertada en que se puede utilizar? Muy buena pregunta, señor. Normalmente, si es una suavización de las velas japonesas y se forman en base a promedios de las velas japonesas, tal cual como las velas japonesas, funcionan en toda temporalidad. Obviamente que toda vela, como lo hemos dicho en los cursos, que espero que retome pronto don Leonardo, como lo hemos dicho en todos los cursos, a mayor temporalidad para todo es mayor fiabilidad, no solamente para los indicadores, también para las velas, para las tendencias, para los movimientos, para todo, a mayor temporalidad, mayor fiabilidad. Ustedes saben que yo me manejo en 3 temporalidades básicas, que es diaria, 1 hora y 5 minutos. Me manejo yo en esas. Ahora hace muy poquito, no sé si está... No, tengo otro alumno que me dio haciendo un análisis, encontró una muy buena oportunidad en 4 horas, cosa que yo no utilizo. Eso los que me conocen lo tienen claro. O sea, ni el 1% de mi operativa la hago en 4 horas, pero está muy buena la entrada y lo voy a utilizar. Pero en estas temporalidades siempre funciona mejor. Fíjense un detalle, que si yo paso el mismo gráfico a 5 minutos, ahora va a cambiar la pantalla, ahí está, se genera más ruido, o sea, hay más alzas, más bajas. Obviamente el precio hace lo que hace siempre, en la temporalidad que tú tengas, pero cuando tenemos problemas de nervios, cuando tenemos problemas de psicotrading por no hacer las cosas bien, ¿cierto? Es mejor aumentar temporalidades. Ahora, y se ve más claro, mira, este mismo movimiento en 5 minutos se cambia a 1 hora y tienes menos. Saca la cuenta, hay más velas azules que rojas. Pero aquí, en 5 minutos, tienes prácticamente la misma cantidad entre rojo y azul. Entonces vas a estar entrando, saliendo, entrando y saliendo. Puede ser muy lucrativo, sí, pero tienes que tener un muy buen manejo de la psicología, un muy buen manejo también de lectura de velas y un
excelente, impecable y implacable manejo del capital. ¿Ya? Y si yo paso este mismo gráfico a un día, mira cómo cambia esto. Fíjate el gran detalle. Cuando tenemos la señal de entrada, que viene siendo esta vela de acá, la segunda vela roja, hasta, pongamos que nos saca la vela azul porque tiene un cuerpo bastante amplio, tenemos 260 pips. Y no haces mucho, no estás pendiente cada 5 minutos de qué vela apareció, sino que estás más tranquilo. Ahora, hay gente un poquito impaciente que dice, bueno, pero esperar un día para que se forme la vela y después tomar la decisión, lo entiendo claramente. Yo en algunos casos, cuando ando demasiado motivado, también no me da para esperar un día, eso voy a ser franco. Hay cosas que valen la pena esperar años, como lo hago yo, por ejemplo, con las acciones. Espero años con la acción en mi poder y ahí me quedo, porque yo sé que con el año me va a dar mucha rentabilidad. Pero, por ejemplo, estos movimientos, este movimiento aquí dentro tiene pullbacks y todo, siendo Heikinashi o siendo vela japonesa, tiene sus pullbacks, tiene todo dentro. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando ando bien motivado, bajo el gráfico a 1 hora, no me acelero mucho, en lo posible y me mantengo en 1 hora. Si no veo una entrada muy clara en 1 hora, trato de filtrar con 5 minutos, ¿ya? Pero en resumen a su pregunta, don Leonardo, se pueden utilizar en toda temporalidad, funcionan de la misma forma. Solamente que vas a tener más entrada, más velas de indecisión. Recuerda que las velas de indecisión aquí pueden ser salidas de mercado también, o sea, cierre de la operativa. Y para evitar tener tanto ruido que le decimos nosotros, porque esto es ruido, todo esto, la dirección, si te fijas, la dirección es alcista, bien o mal, con pullbacks y todo, con pullbacks bastante fuertes, pero tiene su dirección alcista. Entonces, para evitar todo este ruido innecesario de estar entrando, saliendo, y sobre todo cuando están recién comenzando, tú te vas a meter en compra y 15, 20 minutos después va a estar todo cayendo y después nuevamente va a estar todo subiendo. Imagínate tu estómago. Es una montaña, ¿no? Entras, sales, entras, sales. Entonces, todo depende, independiente de todo, todo depende de tu estómago. Si puedes resistir esos altos y esos bajos. Y para filtrar todo ese ruido, aparte de usar las velas Heikinashi, yo recomiendo 1 hora, un día, son prudentes. Fíjate aquí ese mismo movimiento, cómo se ve acá. Se ve mucho más limpio, mucho más tranquilo. No tienes que estar 2 horas, 3 horas metido frente a la pantalla. Metes una orden y te esperas y vas revisando cada hora. O si tienes que esperar una confirmación y la vela acaba de abrir, te esperas 1 hora, te vas, te tomas un café, vas a respirar un poco, te metes, qué sé yo, a la piscina, vuelves y recién se está cerrando la vela. Entonces es un poquito más de practicidad, aparte de la fiabilidad que nos entrega la alta temporalidad en los gráficos. ¿Alguna otra duda, amigos? El video que está trabajando ahí en el Standard & Poor's aplica también para divisas y para En energía, todos, petróleo, gas. claro que sí, señor. En todo, en toda temporalidad y en todo mercado. Fíjese aquí que la creación original, bueno, ahí va a cambiar ya la pantalla. Las velas Heikinashi tienen su origen en los años 60, fueron desarrolladas por un trader de materias primas. Eso me da a entender que también se puede utilizar en materias primas. Y se puede utilizar en cualquier mercado porque es una suavización y es un promedio de las velas japonesas. Por ende, se puede usar en cualquier mercado donde nosotros utilicemos velas japonesas. En los mercados de futuros no los recomiendo mucho, es mejor el gráfico de TIX, ¿cierto? Y obviamente en el gráfico de acciones para largo plazo es bueno usarlas también. Si estamos haciendo scalping con opciones sobre acciones, por ejemplo, obviamente no se recomiendan usar, ¿no? Sino que con velas japonesas basta y sobra. Pero en el resto de los mercados, Forex, índices, CFDs, metales, petróleo y todo eso se puede utilizar perfectamente.
¿Alguna otra duda, amigos? Sí, también los puedes aplicar, también los puedes aplicar. Por eso yo decía al principio del webinar que vayan indagando, vayan indagando un poco. ¿Qué pasa si le meto los soportes y resistencia? Por ejemplo, lo que pueden hacer, un pequeño tip también, es pasar a un gráfico de velas, trazar los soportes y resistencias. Por ejemplo, podemos hacer la prueba, algo muy básico. No tomen en cuenta que estos sean soportes o resistencias directos, sino que vamos a hacer algo muy sencillo aquí. Tengo un soporte, acá arriba tengo mi resistencia, aquí podríamos decir que hay una lateralización y después le inyecto mis velas de Heikin Ashi. Obviamente en mi caso hay que cambiar los colores. Vamos a ver cómo se ven. Le pueden aplicar medias móviles, pero como les digo, o sea, el mejor indicador es la vela misma. Algo así se estaría viendo. Mira, voy a sacar el gráfico de líneas hacia atrás. Gráfico de líneas, blanco, ok. Mira, así se vería. Es un poquito más de lo mismo, digamos, ¿no? O sea, como que no, si filtra bastante bien, se puede usar también, no hay ningún problema. Sino que la vela ya te lo está diciendo en particular. Pero si se lo agregas, no te quita nada, ¿eh? Te aporta, en lo contrario, te aporta un punto más a tu favor. En este caso, como está la gráfica, claramente entraríamos en venta. Claro, entraríamos en venta. Como está la gráfica. Obviamente, como es cierre, principio de semana, esta vela fue la vela del día viernes. Esperamos a que abra la vela que va a abrir un poquito más tarde, del futuro sobre el SP500 y esperar a su cierre. Yo esperaría su cierre porque está en un punto crítico el SP500 en estos minutos. Habría que esperar una confirmación de caída o no. ¿Dudas, preguntas, amigos? ¿O nos vamos retirando poco a poco? No, perfecto hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber estado, amigo. Bien, si no hay más dudas, no hay más preguntas, veo algunos nombres nuevos por acá. El video igual va a quedar grabado en YouTube, en nuestro canal. Obviamente, si le dan un like sería bastante bueno para mí. Queremos hacer llegar este video a lo máximo de personas posible. Ya saben que se trata de entregar información de calidad en lo posible. Compartan con sus amigos, compartan en alguna red social el video si les pareció bien. Recuerden también que tenemos formación, tenemos cursos nuevos para los que ya tomaron cursos conmigo en la página web que dejo en la descripción. También tenemos cursos nuevos, todos son en vivo, todos son online, tenemos facilidades de pago como siempre lo hemos dicho y estaré pendiente a todos sus comentarios, algunas dudas o algo que quieran reforzar en nuestro canal de Telegram. Si no hay más dudas me retiro, señores. Muchas gracias, Perdi. Buena clase. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, que tengan un muy buen comienzo de semana. Espero que esté lleno de ganancias para todos. Muchas gracias, Catina. Muy amable. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por compartirlo conmigo, señores. Muchas gracias. Listo. Gracias, Fer. Un abrazo. Gracias, hasta luego.